Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los hermanos que ya están conectaditos con nosotros. Vamos a iniciar y es teniendo la oración de apertura. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera, Señor, nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más a ser transformados, a ser renovados en ti, Señor. Bendice cada país que ya está conectado para escuchar a la lectura diaria de tu palabra. Te presentamos los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Panamá, desde Chile, Señor, que en ellos se pueda cumplir esa promesa escrita en tu palabra, porque así como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace producir y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sin antes hará lo que tú quieras y será prosperado en aquellos a quienes la has enviado, Señor. Cada uno de los oyentes que pueda recibir bendición del cielo, pues sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, listo, preparados para emprender nuestro viaje en esta oportunidad. Vamos a tener la lectura del libro del profeta Miqueas, el capítulo 4. Escuchemos atentamente. Miqueas capítulo 4. Y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Y vendrán muchas gentes, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y enseñarános en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá fuertes gentes, hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más se ensayarán para la guerra. Y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Bien que todos los pueblos anduvieren, cada uno en el nombre de sus dioses. Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, para siempre y eternalmente. En aquel día, dice Jehová, juntaré la coja, y recogeré la amontada, y a la que afligí. Y pondré a la coja para sucesión, y a la descarriada para nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión vendrá hasta ti, y el señorío primero, el reino vendrá a la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahora empero se han juntado muchas gentes contra ti, y dicen, sea profanada, y vean vuestros ojos su deseo sobre Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo,
por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerno tornaré de hierro y tus uñas de metal, y desmenuzarás muchos pueblos, y consagrarás a Jehová sus robos y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Bueno, comenzamos entonces a leer este hermoso capítulo que por supuesto es bastante conocido. Tenemos acá en estos primeros 5 versículos, es un pasaje conocido del Antiguo Testamento, bastante conocido, y tiene varias maneras de interpretar. Es decir, hay varios grupos de creyentes que lo interpretan de distintas maneras. Y bueno, obviamente la profecía da a conocer realidades de los últimos tiempos, pero hasta qué punto debe ser tomado literalmente no es algo que está completamente claro. Sin embargo, podemos captar su esencia y es el surgimiento de el mundo sometido a la autoridad de Dios. En cuanto al cumplimiento de la esencia de esta profecía, sabemos por el concepto del reino de Dios que nos ofrece el Nuevo Testamento que mucho de este proceso ya está en marcha gracias a la aproximación del reino a través del ministerio de la iglesia, puesto que la invitación a escuchar palabra de Dios es emitido por la iglesia que fue comisionada por nuestro Señor Jesucristo a llevar esta gloriosa verdad al mundo entero. Y también pues nos damos cuenta entre el versículo 1 y 2 que habla del monte de la casa de Jehová, puede considerarse una referencia al reino espiritual, pues Miqueas dice que vendrán en los postreros tiempos, y sabemos que este término de los postreros tiempos es un término que se refiere a la época venidera del Mesías. Unos 700 años después de Miqueas, la ley, recordemos que la ley significa aquí instrucción o enseñanza y no es un término técnico para referirse al código mosaico. Hay que aclarar eso. Cuando nos dice en el versículo 5 que andar cada uno en el monte de su Dios, esto alude a la identificación que se ha producido con esa deidad. Como los seres humanos pues dependen de sus dioses, tratan de imitarlos y no se avergüenzan de asociar sus nombres a ellos o confesarse sus seguidores. Los fieles proclaman con todas sus fuerzas que el único Dios verdadero es su Dios, el Señor Jehová. Por supuesto, este versículo constituye un enérgico recordatorio de lo que está por venir del futuro, porque la gente, aún en nuestros tiempos, tiene otros dioses que no es el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Nos hace referencia en el versículo 8 sobre la hija de Sión, y pues no se trata de un tercer personaje como si existiese un Dios, un Sión y una misteriosa hija que descendiese de Sión. No, la propia Sión se representa como la hija de Dios. Sión era la colina que en Jerusalén constituía el lugar favorito de David y el lugar de su morada real. Al sustituir el todo por la parte más gloriosa de la ciudad, Sión llegó a representar a toda Jerusalén. Bueno, como tenemos ese himno hermoso de nuestro himnario, a Sión caminamos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí una breve explicación sobre lo que representa esta expresión, la hija de Sión. También se hace referencia en el versículo 10 sobre Babilonia, que en el tiempo de Miqueas se hallaba aún bajo el dominio de Asiria. Estaba a unos 900 kilómetros al este de Judá, cruzando el desierto que se extiende por el moderno Irak. La profecía de Miqueas sobre la deportación de Judá a Babilonia se cumplió en el año 586 a.C. y
La profecía sobre su liberación o redención mencionada aquí también en este capítulo se cumplió en las 3 etapas que consumió el retorno del remanente. El primer grupo, pues, en el año 538 a.C., y esto fue en tiempos del monarca persa Ciro. Recordemos que se mencionó bastante sobre este monarca en el libro del profeta Isaías. Más de 100 años antes de que Ciro naciera, ya Jehová le había anunciado a su pueblo por boca del profeta Isaías que este rey, quien también es nombrado ungido, iba a permitir que su pueblo retornase a Jerusalén, bajo la dirección de Set-Basar, Zorobabel y Jesúas, Esdras, como nos lo dice Esdras 1 y 6. Y el segundo grupo, que retornó en el año 485 a.C. bajo la dirección del escriba Esdras. También nos damos cuenta que en ese tiempo contemporáneo, por supuesto, a Nehemías, quien fuese copero del rey Artajerjes. Así que nos damos cuenta cómo el Señor pronuncia sus planes por boca de los profetas, y estos a su vez lo anuncian, demostrando así la veracidad y la credibilidad que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. También se habla de Sión en el versículo 13, que representa en este versículo: levántate y trilla, hija de Sión. Está representada como un animal de presa con cuernos de hierro y uñas de bronce. Las naciones serán desmenuzadas por ella. Quien consagrará el botín así obtenido a Jehová, y su cumplimiento tuvo lugar en parte durante el siglo II a.C., bajo la influencia de los macabeos. ¿Qué significan macabeos? Martillos, los cuales purificaron el templo y conquistaron la independencia frente a las naciones vecinas, y el cumplimiento de los demás queda pendiente en lo porvenir. Nos damos cuenta cómo el Señor anuncia de una manera constante los planes que se realizarán no solamente en el entorno de su pueblo, de su nación, de Jerusalén, sino también en el mundo entero por boca de sus profetas. Vamos a seguir avanzando hacia el siguiente capítulo de el libro del profeta Miqueas, capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Reúnete ahora en bandas, oh hija de bandas. Nos han sitiado, con vara herirán sobre la quijada al juez de Israel. Mas tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Empero los dejará hasta el tiempo que para la que ha de parir, y el resto de sus hermanos se tornará con los hijos de Israel, y estará y apacentará con fortaleza de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y asentarán, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando Asur viniere a nuestra tierra, y cuando pisare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y comerán la tierra de Asur a cuchillo, y la tierra de Nimrod con sus espadas, y nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra, y hollare nuestros términos. Y será el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo será el resto de Jacob entre las gentes, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la montaña, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare, y hollare, y arrebatare, no hay quien escape.
Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán talados. Y acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Y arrancaré tus bosques de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las gentes que no escucharon. Bueno, seguimos avanzando en este capítulo 5 y nos damos cuenta en este capítulo que el triunfo del pueblo de Dios sobre las naciones tiene un gran camino que recorrer aún. Y bueno, este versículo, el versículo 1, indica que surgirán dificultades tanto en lo inmediato, como la invasión de Sennacherib, como en el futuro. Y el futuro sitio comenzó en tiempos del general romano Tito y finalizó cuando Jerusalén cayó en sus manos precisamente en el año 70 después de Cristo. Cuando hace referencia a hija de guerrero, sugiere hija de tropel, al juez de Israel. Y esta referencia a Ezequías histórico, pero también puede ser comprendido como una profecía mesiánica, porque leemos en el Antiguo Testamento que los soldados golpearon a Jesús en la cabeza con una caña, como lo revela el libro de Marcos capítulo 15, versículo 19. Y en este versículo 2, bastante conocido, pues tiene conexión directa con el Evangelio de San Mateo, nos hace alusión a Belén. Belén significa la casa del pan y es el sitio natal de la dinastía davídica. Muchos judíos contemporáneos de Jesús consideraban esto una señal mesiánica y creían que el Mesías nacería en Belén. Por supuesto, esto lo toma a consideración el evangelista Mateo y lo recuerda en el capítulo 2, versículos 5 y 6, como una manera de corroborar a todos los judíos que efectivamente en Jesús se cumplió esta promesa. Y cuando hace mención de Belén de Efrata, y es un término, por supuesto, comparable este término en nuestros días al nombre de un distrito e incluso el de un pueblo. El que será Señor en Israel, y aquí una de las grandes profecías acerca de Jesús, proclamada 7 siglos antes de que se consumara de forma explícita y exclusivamente en su persona. Fíjense qué maravillosa es la palabra de Dios. 7 siglos antes que esto se realizara, se cumpliera, el Señor anunció de dónde nacería nuestro amado Salvador. Entonces, esto, por supuesto, nos da a entender que desde el principio de los días de la eternidad, aunque la línea del Mesías podía ser trazada hacia atrás hasta su antecesor David, sus raíces se remontan hasta la eternidad. Así que nos damos cuenta cómo el Señor todo lo va tejiendo, el Señor no improvisa, y eso es lo maravilloso de estar sumamente confiados en sus manos. En el versículo 3 nos hace la referencia sobre lo que ha de dar a luz, y esta alusión al nacimiento del Mesías. El pueblo de Judá permanecería en manos enemigas hasta que naciera el Mesías. Entonces el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Nótese aquí cómo se combina la deidad y la humanidad en el versículo 4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces, notamos en este versículo 4 cómo se combinan su deidad, su humanidad, comparte la grandeza del nombre de Jehová, la deidad, y aún así posee plena humanidad y se dirige a su Dios. Y morarán. Esta cláusula no está completa en la frase en él.
está implícita. Nos damos cuenta que en los versículos 5 y 6 estos versículos siembran en Israel una hermosa esperanza de triunfo sobre Asiria. Israel será conducido a la victoria por el propio Dios y nos librará del asirio, dice en el versículo, y por un número indefinido de otros seres, 7 pastores y 8 hombres principales. No se sabe en realidad con certeza cómo se cumplirá esta profecía, pero sí se sabe que los asirios nunca fueron capaces de vencer al reino meridional de Judá. La tierra de Asiria también se le llama la tierra de Nimrón, que alude al mismo lugar, como nos recuerda en el libro de Génesis capítulo 10, versículo 8 y 9. En el versículo 7 y 8, pues a lo que se hace mención de ese remanente de Jacob se traslada al escenario a una época lejana, tras el asalto babilónico y la subsiguiente cautividad del año 586 a.C. Nos damos cuenta entonces cómo el Señor detalla con firmeza cómo será también su juicio. Destruirá de la mano las hechicerías y no se hallará más en ti agorero. Es decir, cómo emite esa limpieza total hacia su pueblo. Cuando recuerda en el versículo 10 que acontecerá que en aquel día proclama Jehová que hará matar a tus caballos en medio de ti y haré destruir tus carros, de tal punto que hará destruir las ciudades de su tierra y arruinará todas sus fortalezas, así como la hechicería que se encuentre, como las esculturas, las imágenes, todo por cuanto se inclinaban a las obras de sus manos. Arrancará las imágenes de acera de en medio de ti y también destruirá las ciudades. Y habla sumamente sobre la ira y el furor del Señor, que hará venganza en las naciones que no se sujetaron a su voluntad. Por eso decimos que las profecías de los profetas en la Biblia, de los mayores y profetas menores, no solamente abarca el destino futuro del pueblo de Dios, abarca todas las naciones, y eso nos da a entender cómo Dios tiene cuidado de toda la humanidad. No está escribiendo historias, ya la historia la escribió el Señor, y por supuesto que está garantizada la gran victoria y el triunfo a aquellas naciones que obedecen a la voz de su palabra. Vamos a seguir avanzando un poquito más hacia el capítulo 6 del libro del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 6. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, pleitea con los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes, y fuertes fundamentos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque tiene Jehová pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho, o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de siervos te redimí, y envié delante de ti a Moisés, y a Aarón, y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué prevendré a Jehová? Y adoraré al alto Dios. ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno, y que pida de ti Jehová solamente hacer juicio, y amar misericordia, y humillarte para andar con tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, y el sabio mirará a tu nombre. Oíd la vara, y a quién la establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad, y medida escasa que es desestable.
¿Seré limpio con peso falso y con bolsa de engañosas pesas? Con lo cual sus ricos se henchieron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua engañosa en su boca. Por eso yo también te enflaqueceré, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Tú comerás, y no te hartarás, y tu abatimiento será en medio de ti. Tú cogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Tú sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te diese en asolamiento, y tus moradores para ser silbados. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Bueno, aquí hay bellezas de enseñanzas en este capítulo y nos damos cuenta y vamos a sacar esos tesoros para guardarlos de manera muy especial en nuestro corazón. En este capítulo, la queja de Dios está, por supuesto, contra Israel. Se hace notorio. Dios presenta cargos contra su pueblo con los montes, los collados y los fuertes cimientos de la tierra como testigos. Nos damos cuenta que aquí el Señor, una vez más, manifiesta su malestar cuando le dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Nos hace recordar, ¿verdad?, lo que también anunció por boca del profeta Jeremías cuando dijo: este pueblo, que tengo dos males contra él, me han dejado a mí. Y no solamente me han dejado, sino que han cavado para sí cisternas rotas. Y aquí el Señor nuevamente pronuncia ese malestar, que también lo detalla el profeta Isaías. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Y le dice, lo confronta: responde, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, allí de donde estabas sufriendo como un vil esclavo. El Señor nos ha redimido, el Señor te redimió, y envié delante de ti a mi siervo Moisés, a Aarón y a María. Miren, aquí aparecen los hermanos desde el menor a la mayor. Fíjense cómo aquí aparece, hace el Señor memoria, saca cuenta de estos personajes que en la salida de Egipto cumplieron grandes funciones. Y el Señor lo llama a la memoria y le dice: acuérdate ahora cuando aconsejó Balac, el rey de Molac, y qué fue lo que le respondió Balán, el hijo de Beor, desde allí, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Dios. Y esto, por supuesto, está narrado en el libro de Números, en el capítulo 25. En el capítulo 22 hallamos esta historia, y él le recuerda: por mucha maldición que aquel rey quiso que cayese sobre Israel, el Señor lo protegió. El Señor estuvo como escudo para fortalecer su pueblo. Entonces le pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Fíjense cómo el Señor acá en estos versículos son la respuesta de Israel a los cargos que el Señor le imputa. En ellos que se argulla la ignorancia y se le pregunta a Jehová sobre lo que considera aceptable. Y la respuesta explícita es que nada se considera aceptable si no se hace justicia. Se debe amar la misericordia y se debe aceptar la voluntad de Dios. Es decir, si no se mantiene una correcta relación con Dios y con el prójimo.
Fíjense cómo aquí se presenta esto hermoso cuando dice, ¿se agrada Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y el Señor le dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide de ti el Señor? Y aquí está la respuesta sublime de Dios. Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. No quiere holocaustos, sacrificios, si tu corazón está alejado del amor de Dios. Esa misericordia, esa compasión, esa piedad, esa clemencia, ese amor intenso, esa ternura que debe ser manifestado por sus hijos en todo momento. El amor hacia Dios de nuestra parte no debe estar condicionado. Bueno, si el Señor me da lo que yo le pido, yo le serviré. No. El amor hacia Dios debe estar totalmente relacionado por el solo hecho de habernos manifestado su perdón. Y eso lo hemos alcanzado a través de la reconciliación de nuestro amado Salvador. Entonces, hermanos, esto versículo, esto que el Señor responde a su pueblo, solamente te estoy pidiendo que hagas justicia, que ames, que tengas misericordia y que sepas estar humillado ante tu Dios. Qué difícil, ¿verdad?, para el hombre llegar a este nivel. Sin embargo, en algunas ocasiones la idea principal nos lleva, por supuesto, a la fidelidad. Muy a menudo en las Escrituras se utiliza esta palabra para designar la misericordia divina. Siempre debemos procurar, ¿verdad?, este caminar. Jesucristo nos cita este versículo del libro de muy parecido, porque esto tiene sumamente asociación con el libro del profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6, también cuando él dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y por supuesto que este versículo 8 del capítulo 6 de Miqueas están asociados estos versículos. Y Jesucristo, por supuesto, cita el libro de Oseas porque misericordia quiere y no sacrificio. Él lo cita en el Evangelio de San Mateo y califica la misericordia como uno de los aspectos más importantes de la ley. Cuando él censura a los fariseos, él les echa en cara eso, que ellos debían ser misericordiosos. Entonces, generalmente esto lo que trata es de evocar el amor hacia Dios, la santidad que nosotros debe reflejar, esa consagración, esa dedicación, esa buena personalidad que en nosotros se debe desarrollar debido al alcance que hemos tenido de la gracia inmerecida de Dios. Entonces, la misericordia es una de las cualidades que Dios espera que cada uno de sus hijos atesoremos. Entonces, nos dice en el versículo 9, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Presta atención al castigo. ¿Y quién es el que lo establece? ¿Quién es el que reprende al ser humano? ¿Quién es el que corrige? ¿Quién es el que lleva la vara de la corrección para nuestra bendición? Hay aún en casa del impío aquellos tesoros de impiedad y esa medida escasa que es detestable a los ojos de Dios. ¿Ustedes creen que por eso el Señor dará por inocente al que tiene balanza falsa y al que tiene bolsas de pesas engañosas? Esos se le demanda a los ricos que haya en ellos integridad. Y aquí les habla de que han colmado de rapiña y sus moradores se han llenado de mentira y sus lenguas han producido engaño en su boca. Entonces, este pasaje también muestra lo inadecuado de todo el sistema de sacrificios si el ritual no va acompañado de una fe obediente. Eso es como que si usted eleva a Dios, se presenta haciendo una cadena de ayunos, pero usted no tiene ese sentir puro hacia Dios.
solamente viene a ser un sacrificio más. Entonces, la realidad que Dios quiere esperar es una reacción moral de un pueblo vinculado a Él por su pacto. Los rabinos estudiaban la ley y hallaron en ella 613 preceptos, nada más y nada menos. Y en el Salmo 15, todos aparecen reducidos a 11 principios y en Isaías 33:15 a 6 mandamientos. Pero hallaron que aquí se les condensa en 3. Entonces, ¿qué es lo importante? Mantener honesto siempre, mantenerte siempre honesto en todo lo que hagas, amar la fidelidad con compasión y comprometerte a vivir en sujeción a tu Dios. Y fíjense la manera en cómo la palabra de Dios se va desglosando y se va llenando nuestro corazón de la necesidad de vivir conforme a su voluntad. Entonces, es sabio temer a su nombre, es de sabio temer al Señor, pero en lugar de ello, Judá está cometiendo las mismas abominaciones que su hermana Israel. ¿Cuál es el anuncio? Presta atención al castigo, dice el Señor, y teme a aquel a quien lo ha establecido. Esas medidas escasas que se hace referencia acá, se refiere a esas vasijas de tamaño reducidas que utilizaban por comerciantes fraudulentos para vender granos en la ciudad. Fíjense cómo esto no es nuevo. También hace referencia en el versículo 6, en el versículo 16 de los monarcas, el padre, el hijo, que renegados del reino del norte, como era Omri y Acán, fueron los campeones de la idolatría en el siglo anterior. Esa burla forma común del rechazo en el mundo antiguo. Entonces, por tal motivo, y aquí hace referencia en el Omri, se ha guardado y toda esa obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvieron para que yo pusiese en asolamiento. Fíjense cómo el Señor habla de una manera clara, de la manera en que espera que su pueblo sea comportado. Cómo va corrigiendo los males que se están presentando para evitar que en ellos haya ese juicio. Sin embargo, el ser humano persiste en pecar, persiste en hacer su voluntad, y es cuando llegan entonces los desaciertos espirituales. Vamos entonces a seguir avanzando, porque la pena por los pecados de Israel es una realidad que el pueblo tuvo que enfrentar. Miqueas capítulo 7. Ay de mí, que he venido a ser como cuando han cogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, que no queda racimo para comer. Mi alma deseó primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan a la sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el cambrón, el más recto como zarzal. El día de tus atalayas, tu visitación, viene, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, guarda, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Yo empero a Jehová esperaré al Dios de mi salud, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te huelgues de mí, porque aunque caí, he de levantarme. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi juicio, él me sacará a luz. Veré su justicia. Y mi enemiga verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán.
ahora será hollada como lodo de las calles. El día en que se edificarán tus muros, aquel día será alejado el mandamiento. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fuertes, y desde las ciudades fuertes hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Y la tierra con sus moradores será asolada por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en medio del Carmelo. Pascan en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las gentes verán y se avergonzarán de todas sus valentías. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros. Despavorecerán de Jehová nuestro Dios, y temerán de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Bueno, y como hemos visto durante todos los escritos del Antiguo Testamento, hay tanta conexión con el Nuevo Testamento, y aquí hay versículos que también los recordó nuestro amado Señor Jesús. Bueno, nos damos cuenta cómo comienza este capítulo con ese ay de mí, ese ay. Y el profeta viene buscando evidencia de lealtad y santidad, pero lamentablemente no encuentra nada. Estoy como cuando han recogido los frutos del verano, pues como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda nada, no queda ningún racimo para comer. Mi alma deseó esos primeros frutos. Fíjense qué manera de expresar la búsqueda constante, pero el fallido a encontrar esa lealtad, esa santidad que debe ser una de las características más sobresalientes del pueblo del Señor. Entonces, nos hace referencia que aquí en su pueblo, estamos hablando de su pueblo, faltó la misericordia de la tierra. No hubo nadie, ninguno recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual está armando la manera de hacer fraudulento, de hacer maldad a sus hermanos, para completar la maldad con sus manos, y el príncipe también pide y el juez también reclaman recompensa, es decir, soborno, impiedad, maldad, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Es decir, hay una degradación moral, ética, espiritual en el pueblo que abarca desde las principales personas que deben velar por el orden, como por los que están más abajito. Es decir, por eso el profeta hace alusión y dice, lo buscamos, pero no encontramos a nadie. No hubo realmente el personal solicitado por el Señor. Entonces, y hace la referencia que el mejorcito de ellos era como un espino y era más recto como un zarzal, imagínense, y el día de su castigo viene. Así lo han anunciado sus atalayas. ¿Quiénes son sus atalayas? Por supuesto, los profetas que Jehová enviaba con el mensaje claro de la verdad. Entonces, nos damos cuenta cómo en este capítulo, el que anunciaban sus atalayas, este es el día del Señor, está predicho por los profetas,
Y atalaya significa examinar. No creáis en amigos, dice en el versículo 5, no creáis en amigos ni confiéis en los príncipes de los que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Imagínense todo esto que está haciendo el anuncio, cuídate de la que duerme a tu lado. Y hace la referencia en el versículo 6, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Y por supuesto, esto tiene tanta conexión con lo que también escribió, porque esto lo habló Jesucristo precisamente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 21. Esto lo trae a memoria Jesucristo. No creáis en amigos. No se trata de un principio universal, sino de un consejo para ser expresadamente aplicado en estos tiempos de apostasía en los cuales nada parece confiable. Jesús indicó que los conflictos que se avecinaban para su pueblo podían describirse con estas palabras utilizadas por el profeta Miqueas, como lo dijo en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10 del versículo 35 al 36. Y él hizo énfasis también en la división de las familias como el resultado de las distintas actitudes que se asumiesen en la fe. Fíjense cómo todo tiene armonía. Y esta declaración es el credo de Miqueas en el versículo 7 cuando dice, este versículo 7 del capítulo 7 es la declaración del profeta para tiempos de crisis y especifica, por supuesto, cuál debe ser la visión, cuál debe ser la actitud y la fe de un creyente. Hermoso este sentir, más yo, a pesar de esto, de saber que no puedo confiar en la que duerme a mi lado, en saber que el hijo se levantará contra el padre, la nuera contra la suegra y todas estas angustias y todas estas contrariedades, se abre paréntesis a una verdadera relación con Dios. Mas yo a Jehová miraré, no miraré los errores, las traiciones, las equivocaciones, la maldad que abunda en el corazón del hombre. Porque si miramos al hombre, pereceremos. Si nosotros tornamos a mirar al hombre, vamos a claudicar en el pueblo. Pero si quieres mantenerte firme con la esperanza de la vida eterna, tenemos que abrazar esta proclama escrita en el versículo 7 del capítulo 7 del profeta Miqueas. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación, al Dios de mi salud, porque Él me oirá. Qué hermoso, ¿verdad? Aun cuando tengas una familia disfuncional, aun cuando en tu entorno esté en total conflicto, eso no turbará mi fe en Dios, porque lo estoy mirando a Él, como dijo el apóstol Pablo, poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Qué hermoso es tener esa certeza de que a nosotros no nos ha escogido el hombre, nos ha escogido Dios para una herencia incorruptible. Y volvemos y recordamos, no debemos tener una fidelidad condicionada. Si el Señor me da esto, yo le sigo. No. Tener esa firmeza como la mantuvo Job. Aunque me maten, en Él esperaré. Aunque me maten, yo seguiré esperando en Él. Esa firmeza que tuvo el apóstol Pablo. ¿Quién me va a separar del amor de Dios? Hambre, tribulación, pestilencia, desnudez. Nada de ni lo presente ni lo porvenir, nada. ¿Por qué? Porque tenía muy claro esta consigna que nos regala el profeta Miqueas. Mas yo a Jehová miraré. Qué hermoso, hermanos, aguardar en Dios, confiar en Dios, ser paciente, anticiparse siempre a su voluntad. Por supuesto, esto es la maravillosa gracia que Dios nos da en esperar. Recordemos con cuánta capacidad los grandes siervos de Dios esperaron en su voluntad. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Confiar, aguardar en el Señor, esperar firme en su misericordia,
pues la salvación y el rescate viene de Él. Mientras nosotros esperamos, no debemos tomar las cosas en nuestras propias manos. No debemos angustiarnos, no debemos evadir el plan de Dios. Debemos esperar. Entonces, la maravillosa expresión de este versículo debe ser uno de nuestros estándares. Y esa es la actitud apropiada de alguien que se arrepiente y experimenta un avivamiento personal. Cuando dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Está hermoso, ¿verdad? Estos versículos 8 y 9. Esa debe ser la actitud apropiada de alguien que cayó, que se resbaló, pero que está experimentando una oportunidad de restauración. Y quien habla aquí es Sion, es el pueblo de Dios, y expresa su confianza en Dios y su comprensión de que el sufrimiento se debe a su pecado. Y eso es lo más hermoso. Miren, qué lindo es encontrarse una persona que aunque está en pecado, no le echa la culpa a una tercera persona, o a los dirigentes, o a X o Y. No, es esa el resultado por haber dudado, por haber flaqueado. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Qué hermoso, ¿verdad? Estos versículos están de una hermosura. Y en el versículo 11, pues en este contexto, el día puede que se refiera al tiempo de la victoria y la reconstrucción de Jerusalén tras un largo periodo de desolación. Cuando nos dice en el versículo 12, en este día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte, sugiere toda la región, todo, desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, desde el monte Sinaí hasta el monte Hermón. Y nos damos cuenta en el versículo 15 y 17 que esta profecía de los milagros extraordinarios que ocurrirán, como cuando el éxodo del pueblo de Israel se entiende mejor el propio poder. Esa comparación tendrá un efecto psicológico devastador para ella y figuras representativas de naciones, los gentiles, que se humillan ante la manifestación del poder de Dios. Son el centurión romano, como por ejemplo, ¿verdad? Nos damos cuenta en el versículo 15 cuando dice, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, porque pondrán la mano sobre su boca y ensordecerán sus oídos. Entonces nos damos cuenta cómo el pueblo de Dios, ¿verdad?, pasa también a ser extendido hacia el pueblo gentil, como vemos en las manifestaciones que Dios también entregó a aquellos que no eran del pueblo gentil, como el centurión romano, como lo detalla el Evangelio de San Lucas, como Simón el samaritano, como Cornelio, como el pueblo de Listra, como los magistrados de la ciudad de Filipos, y así el gobernador Festo también, y esos 275 hombres que viajaban junto con Pablo a bordo en un barco. Nos damos cuenta cómo Dios extiende su manto y su gracia hacia todas las naciones. Y en el versículo 18 al 20, que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas del pecado del remanente de tu heredad, qué hermosa declaración, no retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en misericordia. En su misericordia se deleita y Él volverá a tener misericordia de nosotros, de tal manera que sepultará todas nuestras iniquidades y las echará en lo profundo de la mar, de todos nuestros pecados. Qué preciosa promesa. El nombre hebreo de Miqueas sirve para construir un juego de palabras. ¿Quién como Jehová? O sea, ¿quién como Jehová? Es el nombre genérico de Dios y equivale a su nombre personal. Y no es la grandeza del poder de Dios lo que destaca en el texto, sino su inmensa compasión y su deseo de perdonar y olvidar el pecado como expresión de su fidelidad al pacto ofrecido a todas las generaciones. Qué hermoso es saber que Dios echa a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que ha jurado a nuestros padres desde los tiempos
antiguos. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué les parece la hermosa manera en que cierra este precioso capítulo y este libro? Siempre esa nota hermosa de esperanza. ¿Lo han notado? Han notado que en cada uno de los libros proféticos, aunque el Señor emite un juicio fuerte y lo realiza, ese castigo que gana el pueblo por haber sido infiel a su Dios, pero hay esa nota de esperanza, ese sentir de que vendrán tiempos muy lindos y que el Señor hará una obra especial, maravillosa, porque así lo ha prometido nuestro amado Dios. Así que bueno, de esta manera llegamos a la conclusión del libro del profeta Miqueas. Cuántas conexiones, ¿verdad?, tenemos del profeta Miqueas que Jesucristo recordó también, las usó como evidencia de que el mismo espíritu de profecía es el que se hace palpable en todos los tiempos. Y el Señor Jesucristo tomó varios textos del profeta, de este libro del profeta Miqueas. Vamos entonces a tener la oración de cierre para saludar a nuestros fieles oyentes. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más a perseverar en ti, Señor, que podamos mirarte y confiadamente esperar en tu santa y bendita voluntad. Gracias por esta preciosa oportunidad de tener a los hermanos conectados desde los Estados Unidos, desde República Dominicana, Señor, desde Alemania, desde Colombia, desde México, así como desde Chile y Panamá. Gracias por esta preciosa oportunidad, Dios mío. Bendice y guarda a cada oyente. Te presentamos la niñez de tu iglesia. Bendice a los niños que asisten a las escuelas sabáticas. En ese tierno corazón pueda germinar esa semilla que es tu palabra. Los jóvenes que puedan ser puros, santos, libres de toda especie del mal, que huyan de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Los adultos, Señor, conforme a nuestras responsabilidades, estamos delante de ti. Ten piedad de los matrimonios, Señor, ayuda a cada uno, aquellos que han sido rotos por el pecado. Tú tienes todo poder para ejercer algo maravilloso. Y aquellos que están planeando en unirse en santo matrimonio, que seas tú aprobando esa unión, Señor. También te queremos presentar, Padre bueno, a los padres. Danos ese temor en nuestros corazones, la sabiduría para guiar a nuestros hijos por el camino de la santidad, y a nuestros hijos que sean hijos obedientes, Señor, y que puedan adueñarse de la bendición que les da el guardar el quinto mandamiento, pues les irá bien y tendrán largura de años sobre la tierra. Te presentamos, oh Padre bueno, los ancianitos. Muchos han invertido su juventud en tu causa. Bendícele, sigue guardándole hasta el último día de sus vidas, Señor. Tú conoces sus anhelos, que su simiente pueda seguir ese ejemplo de santidad y fidelidad, Señor. Ten compasión, te presentamos los enfermos, Padre bueno. Seguimos clamando a favor del apóstol Cecilio, Señor. Ten misericordia, haz una obra especial en la vida de tu siervo, así como por la vida de los hermanos que están padeciendo de cáncer, Señor. Tenemos a Nathan, tenemos a Lauri, tenemos a Natanael, Padre bueno. Muchos están desahuciados, pero tú tienes la última palabra, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Aún muertos levantaste, Señor. Ten misericordia, Padre celestial. Acude, Señor, al clamor de tu pueblo, que quiere, que necesita, que busca de ti esa buena voluntad, Señor. Te presentamos a Alan, te presentamos a José Elías, Señor. Te presentamos a los hermanos que están pidiendo las peticiones
y en especial esta programación que ha de realizarse en breve. Permítenos que el raudal de tu amor y tu misericordia se pueda palpar, que muchos milagros puedan suceder en este día, Señor. Toda la congregación de Belén clamando a favor de la hermandad que necesita un milagro más, Señor. Bendice esta programación, que pueda moverse de una manera especial tu Espíritu Santo, sanando, librando, restaurando y fortaleciendo a tu pueblo. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.